Como bien ya lo dijo Susana, soy egresado del Hospital Central Mitad de la especialidad de cirugía oral y maxilofacial, donde llevé el entrenamiento propiamente quirúrgico protésico, quirúrgico en el Hospital Central Militar y protésico en la Unidad de Especialidades Odontológicas. El tema de hoy va a ser diversas formas de injertos óseos para implantes. Existen múltiples situaciones en las que vamos a utilizar el injerto óseo, muchas publicaciones de cómo usarlos, pero a veces a lo mejor no hay una información englobada de saber cómo es la manera más correcta o las diversas formas de usarlo y en qué está indicado, ¿no? Además hay cuestiones que comúnmente no podremos hacer en nuestro consultorio, pero seguramente llegan pacientes a nuestro consultorio o sabemos de pacientes que tienen problemas de pérdidas severas, digamos, de problemas óseos y que lo que están buscando es una rehabilitación indudablemente protésica y cómo se va a poder hacer por medio de colocación de implantes. El tema específicamente va dirigido para saber las cuestiones básicas de los implantes, de los injertos, más bien, pero también conocer que existen padecimientos o pacientes que tienen pérdidas grandes de esta cuestión ósea, de este soporte óseo y cómo saber y cómo poder ayudarlos o dirigirlos con alguien que los pueda ayudar. Conocemos que hay muchísimas formas, como les decía, ideas de cómo poner injertos en bloque, granulados, combinados, distracciones, etcétera. Vamos a tener la forma y la llave más adecuada para lograr el éxito de nuestro planeamiento, nuestra programación o nuestro diseño de tal o cual injerto, depende de lo que necesitemos. ¿Por qué? En base a esa idea que tengamos o al conocimiento que hagamos. Es importante notar y hacerles pensar que alguien como Steve Jobs, que todos seguramente tienen o tuvieron o conocen a alguien que tiene un iPhone, fue alguien que revolucionó toda esta cuestión de innovación a nivel telefónica y de computación, que él precisamente hablaba de la innovación, ¿no? Si no innovas, si no tratas de hacer cosas o combinar cosas que a lo mejor puedan que existir, pero no se han hecho de la manera a lo mejor más idónea, pues no vas a encontrar, ¿no? Y solamente vas a ser un seguidor más de X o Y situación. Y entrando como tal en el tema, vamos a entender en este caso que solo no me voy a dirigir única y exclusivamente al injerto de hueso, voy a hablar un poquito en general de toda esta cuestión y de dónde se deriva pues el hueso y que vamos a tratar específicamente el maxilar y la mandíbula, que es donde tenemos pensado colocar implantes, pero también tenemos que conocer la osteología, la forma, estilo y de dónde se origina estos huesos. Va a ser de manera muy rápida, va a ser de manera muy general, no voy a meter más allá de información embriológica ni histológica ni anatómica, pero sí un poquito hablar de las cuestiones específicas como donde actuamos, que es propiamente maxilar y mandíbula, que viene una cuestión de derivación proveniente del cráneo, ¿no? Entonces, en estas circunstancias es bien importante saber que estas cuestiones anatómicas nos van a saber para entender de dónde podemos tomar injertos, de dónde podemos hacer circunstancias quirúrgicas para poder determinar si va a ser un autoinjerto, si va a ser un autoinjerto, si va a ser un injerto sintético, senoinjerto, etcétera, podemos entender y decidir la manera correcta. También tomar en cuenta que no solo existen los injertos autólogos intraorales, también existen los injertos autólogos extraorales que los podemos tomar desde cualquier parte del cráneo, bueno, no exactamente cualquier parte, una parte en específico se llama calota, pero también en las partes externas, en las extremidades, costilla, cresta ilíaca, tibia y algunas otras partes como circunstancias agregadas a nuestro plan de tratamiento, que como bien lo mencionaba, seguramente no lo vamos a hacer en nuestro consultorio, ¿no? Pero saber que le podemos dar una solución a nuestro paciente. En este caso, esta cuestión de saber la anatomía en relación a la osteología, es saber que existen, por ejemplo, en esta imagen que pueden ver ustedes, esta línea que se llama línea temporal y esa parte de la eminencia parietal donde se puede tomar un injerto. Y que a pesar de que se puede, perdón, se movió un poquito la imagen, ahí. A pesar de que pudiéramos pensar que es una circunstancia muy peligrosa, con el entrenamiento adecuado no lo va a ser.
Entender que dentro de estas cuestiones de osificación tenemos intramembranosa e endocondral. ¿Por qué vamos a entender esto? Precisamente porque el maxilar es intramembranoso y la mandíbula es endocondral. Y tenemos que saber las cuestiones embriológicas, como mencioné al principio, tanto esteología como embriológicas de maneras básicas, para saber si nuestro injerto lo vamos a combinar con solo intramembranoso o solo endocondral. Ya sé que nos venden injertos hechos, ¿no? Pero también en esos injertos que ya compramos en cualquier depósito dental, en cualquier lugar donde pueden vender el injerto, cualquier empresa nos va a decir si lo queremos cortical o esponjoso o mixto. Entonces también es algo importante que tenemos que entender. Tomando en cuenta si lo tomamos, si el injerto es autólogo, lo vamos a tomar de la mandíbula o del maxilar como autoinjerto, saber si vamos a utilizar, si nuestro plan es colocar un implante en la mandíbula, pues tomemos un injerto, si así lo vamos a decidir, si es autólogo y va a ser intraoral, pues de la propia mandíbula. ¿Dónde y cuándo vamos a tomar el injerto si lo decidimos hacer autólogo? ¿No? Hay dos diferencias importantes que se llama crecimiento y desarrollo. Ahorita voy a generar un poco de diferencias en pensamiento en relación a que algunos no van a estar de acuerdo conmigo en decidir o pensar en que lo que voy a mencionar unos artículos, pero también no solo mencionarlos, también lo realizo en mi consulta privada y hospitalaria en relación a precisamente el crecimiento y desarrollo, porque tenemos siempre casos de adultos, siempre casos de determinada edad donde decidimos poner los implantes, pero hay casos en los que hay que poner a pacientes más jóvenes. Entonces ahí vamos a decidir que si ya terminó la fase de crecimiento o está en la fase de desarrollo. Entonces ahí pensaremos en saber, un ejemplo, en el maxilar, si está en el momento adecuado para poner el implante o al momento adecuado hacer una elevación de seno para poner un injerto o todavía no podemos hacerlo. En la mandíbula tiene las cuestiones de las connotaciones, precisamente las posiciones musculares, igual que el maxilar, pero además también no solo es maxilar y mandíbula, tenemos que tomar en cuenta que lo que buscamos a veces es la percepción, en este caso, por ejemplo, los músculos orbiculares del labio, que nos va a dar una visión en la proyección de este labio, ¿no? Entonces, si decidimos no poner algún injerto de hueso y solo ponemos el implante, independientemente de que va a tener una licencia y va a tener cuerdas expuestas, también la visión que buscamos de la anatomía y estética se va a ver afectada. Entonces, no solo el poner un injerto, vamos a ir dirigidos única y exclusivamente a la visión del implante, que es lo principal. Indudablemente es lo principal y lo primero, pero también tenemos que pensar en la cuestión estética que va a ver reflejada. Entonces, en estas circunstancias, saber, por ejemplo, pacientes que nos lleguen a nuestro consultorio, pacientes que si trabajamos en un hospital o pacientes que conozcamos que pueden tener alguna afección como las que ven ustedes en pantalla, el muy conocido labio palavendido, el bebé indudablemente no le voy a poner un implante, pero debemos de proyectar que en algún momento los que son ortopediatras o los que piensan ser o los que aún así no lo son, pero tratan a pacientes con ortopedia maxilar, o que tienen un paciente que pueda llegar a sus manos en su consultorio, no bebé, sino ya en una edad más, digamos, joven, no totalmente adulta o pediátrico todavía, pensar en cómo lo vamos a ver. Este paciente que ustedes ven aquí en la cara, en la parte inferior, es un síndrome. Este síndrome pareciera que no es algo que vemos cotidianamente, pero a lo mejor lo han visto pacientes así en la calle y no han pensado o no se han dado cuenta que es un síndrome que se llama displasia ectodérmica. Estos pacientes regularmente pues pueden traer gorra o pueden pensar ustedes que a lo mejor está sudando, por ejemplo, si lo ven en una alberca, no van a ver mucha diferencia más que en la proyección labial. ¿Y por qué van a ver diferencia? Porque precisamente este paciente es un ejemplo, tiene displasia ectodérmica, ¿no? Y solo podemos ver que tiene dos centrales que son totalmente amorfos y parecen caninos. Entonces, este paciente joven, que puede tener, no sé, 10 años, 8 años, 13 años, siempre pensamos en primero hacerles prótesis, no pensar en su crecimiento y su tipo de injerto que van a necesitar a futuro. En relación a los pacientes de labio palavendido, y solo pongo ejemplo de estos dos casos, hay muchos más, pero se me ocurrió poner estos dos casos. Uno que no, a lo mejor no es tan común que lo conozca, pero otro que a lo mejor sí sabe que existen pacientes de labio palavendido y que son muchos más visibles, ¿no? Entonces,
Hay dos formas y dos alternativas. Su imagen del lado izquierdo se ve precisamente un canino y que se ve que se tiene que poner un injerto a determinada edad para que precisamente ese canino pueda descender y colocarse en su posición por la fisura que pueda tener ahí en el paladar. Cuando no tienen o pierden o hacen extracciones o no tienen el germen o deciden extraer un canino, un lateral, ¿cuál va a ser la solución? Poner un injerto, pero también poner unos implantes. A veces los implantes quisiéramos que fueran las más ideales. Siempre todos queremos tener esa visión de tener unos implantes ideales. Pero ya cuando vemos los casos clínicos, no siempre se puede lo más ideal, pero buscamos que siempre sea funcional y a la vez estético. En este caso, debemos de pensar, y un ejemplo es esto, los injertos de hueso que colocaríamos. Porque puede que seguramente nosotros no tratemos pacientes de labio hendido, no los operemos, pero sí seguramente nos llegará a nuestro consultorio después de ser operados del labio y del paladar y después de a lo mejor haber puesto el injerto o no lo sabemos, posiblemente necesite el injerto, pensar en que ese paciente si ya perdió algún órgano dentario por diferentes circunstancias que pueden tener durante el lapso de su tiempo de evolución y de crecimiento, saber si le vamos a poner o no implantes y para esto necesitará seguramente un injerto. Entonces, como lo reitero, vamos a entrar a lo mejor en algunas cuestiones de poner a pensar en lo que les voy a comentar y los voy a estar comentando ahorita en la plática y es, si es un paciente joven, me regreso a la anterior, si es un paciente de esta edad, de la edad inferior, como el paciente que ve en la cuestión inferior, esas tres imágenes, no el labio paladino como se le ve, ahí indudablemente no, pero si es la edad de ese paciente aproximadamente 10 años, 12 años, jamás pensamos en poner implantes, jamás pensamos en poner injertos. Nuestra primera idea siempre es poner una prótesis, como ven en esta imagen. Poner una prótesis removible, poner que se sujete, pero no se sujeta. Sabemos que las prótesis removibles totales inferiores difícilmente van a sujetarse aún en personas adultas. Va a ser muy difícil, se van a desalojar. Ahora pónganse a pensar en un niño. ¿Cómo va a comer? ¿Cómo se va a nutrir? ¿Cómo se va a desarrollar en la cuestión social? Actualmente lo muy llamado bullying, cómo va a sufrir en la escuela, que él no va a poder hablar y poder querer exponer un tema en su escuela, porque al momento de estar hablando se le va a poder mover la prótesis y claramente va a recibir burlas, múltiples burlas. Entonces, si nos ponemos a pensar esto, si nos ponemos a tener esta idea como cuestión central, podemos determinar que le podemos dar un mejor tratamiento a este niño. Entonces, ¿cómo es con implantes? A pesar de que seguramente todos van a pensar que esto es mentira, aquí están unos artículos, existen muchos más, en donde se le pueden poner los implantes a los niños y se les pueden poner injertos a los niños. Claramente, por eso retomé dos casos específicos. No a todo niño, no a todos los pacientes que lleguen y digan que se les cayó un diente, claramente tenemos que tomar una evaluación, si está o si no salió, si fue por trauma, si es por síndrome, si tuvo lo de paladar, si tiene como el ejemplo de displasia ectodérmica, si se puede hacer alguna otra cuestión, si se puede hacer un reinjerto, hacer una extracción o si viene con el diente que tuvo abulsión se puede reinjertar. Estas múltiples evaluaciones determinar antes de pensar en que debe ser un implante. Pero si ya nos agotamos todas las cuestiones, si ya nos agotamos todas las ideas, todavía tenemos esta idea que se llama implantes dentales en pacientes en crecimiento. Por eso hablé un poquito de crecimiento, de desarrollo, muy superficial, no es el tema hablar de esto, pero sí de injertos. Necesitamos injertos para poner implantes. Y en este caso, ¿cómo vamos a decidir si está o no en el momento adecuado de poner un implante? Y todo el mundo piensa en la radiografía carpal, que todo el mundo dice, bueno, para evaluar el crecimiento de un niño o de un adulto o de un joven, más bien de un joven, porque un adulto ya terminó su fase de crecimiento, vamos a tomar una radiografía carpal y viendo, depende de tal o cual síntoma, perdón, medición, vamos a determinar si está o no el hueso cisternoideo, sí o no desapareció, si vamos a ver si ya terminó su fase de crecimiento, pero créanme que esto no es la manera más asertiva de determinar el crecimiento y por consiguiente determinar si ocupa un injerto de hueso y si lo voy a poder hacer de la rama, si lo voy a poder hacer de la tuberosidad, hablando si lo queremos hacer
si es que fuera intraoral, pero a lo mejor sí lo vamos a poder tomar un injerto de cresta ilíaca para poner implantes. Estoy hablando de injertos específicamente dirigidos para rehabilitar o colocar implantes y en la mira de poder solucionar problemas en pacientes que tengan pérdida ósea. Entonces aquí el tema va centrado en eso. ¿Cómo vamos a solucionar y los diversos tipos de injertos que podemos tener para solucionar esos problemas? Entonces, ya vimos que sí es viable o que no es viable, pero como les reiteraba, esta radiografía carpal no es la más adecuada para ver la maduración ósea. Esta radiografía que ustedes pueden ver sería suficiente y más precisa para hablar acerca de maduración ósea y determinar si voy a poner o si voy a tomar un injerto, si voy a alterar ese punto de crecimiento o ese lugar de crecimiento para tomar el injerto y no lo tomaré de ahí, entonces voy a hacer un injerto no autólogo, a lo mejor voy a hacer un heterólogo, un homólogo o voy a hacer un seno-injerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada caso va a ser específico, como ya nos ha repetido seguramente durante el resto de nuestra carrera o durante todo el tiempo de nuestra carrera y especialidad, que cada caso va a ser seleccionado en base a lo que podamos entender y comprender en relación a todos sus estudios que tengamos a mano. Entonces, esta radiografía es la más correcta para saber si está en crecimiento y si vamos a tomar un injerto de tal o cual lugar, si así es nuestra decisión de tomar autoinjertos. ¿Cómo lo determinamos de esta manera? Las cervicales. Las cervicales nos van a decir si está sí o no en crecimiento, si ha avanzado, si está concluyendo, si está en la primera fase, en la segunda fase. Ahí aquí podemos ver alguna simplificación de las formas cervicales para determinar si estamos en sí o no y en qué fase inicial, si estamos en la fase sedativo, si estamos transicional, si ya está la maduración y cómo podemos entender si está en determinada estadio uno u otro y si vamos a tener pico de crecimiento y si de ahí, de ese lugar que pensamos tomar injerto, vamos a suponer que es un paciente de 18 años donde suponemos que ya terminó su crecimiento y entonces tomamos un injerto del mentón. Digo, estoy dando solo un ejemplo. No digo que sea cierto esto, simplemente estoy dando un ejemplo. Decir, ok, pero si está en un estadio que todavía vemos que está en crecimiento, no deberíamos de tomar el injerto. No estoy hablando específicamente que sea esto verdad, estoy solamente haciendo una analogía. Pero si vamos a tomar injerto de la coronoides, de la rama, de la tuberosidad, pero si tenemos un torus no va a haber problemas y no tenemos que tomar ninguna combinación si está en pico no de crecimiento porque el torus es un crecimiento excesivo, entonces lo tomaremos de ahí. O decidimos específicamente tomarlo, como les decía, eh, de o comprarlo, no tomarlo, comprarlo. Y en esto, bueno, ya que sabemos y determinamos que el hueso tenía cual o tal forma, que lo vamos a tomar intraoral o extraoral o vamos a hacer la compra del injerto de hueso, vamos a ver cómo funciona el hueso para entender cómo lo vamos a cuidar este injerto para que al momento de que si decidimos poner los implantes inmediatos o no los decidimos poner inmediatos, bueno, podamos tener una adecuada regeneración ósea. Tenemos que entender que los conductos haversianos llevan toda esa cuestión de vasos sanguíneos y por eso todo injerto debe estar correctamente vascularizado, tanto el autólogo o si no somos autólogo, el lecho donde vamos a colocar el injerto debe estar totalmente vascularizado. No debe haber cuestiones infecciosas y claramente no debe haber necrosis. Este es el fundamento principal. Sabemos que existen y hay una clasificación comúnmente llamada 1, 2 y 3, que la describió Le Corbusier. También hay otra del doctor Misch que lo pone por D, pero al final es determinar qué tipo de hueso. Al principio de la plática estaba hablando de la osteología, de la embriología, endocondral, intramembranoso. Si tenemos la posibilidad de tomar endocondral, pues con endocondral. Si tenemos intramembranoso, pues con intramembranoso. Si no es posible porque necesitamos más injerto de hueso, bueno, ya lo sea que lo hagamos, como digo, autólogo o de algunas otras variantes que ahorita los voy a mencionar. Porque, por ejemplo, si tenemos un hueso tipo 2 o tipo 3 y hay una pérdida, aparte de la calidad del hueso, tenemos una pérdida severa de hueso que necesitamos, voy a decir un número solo por decirlo, 10 gramos,
El hecho de que le hagamos a un paciente, digamos que le vamos a poner 10 gramos de hueso, la cantidad de dinero que va a elevar su presupuesto va a ser mayor. Y también además la posibilidad de que todo se pierda y le digas al paciente que se infectó, se abrió la herida y que se perdieron los 10 gramos de hueso y tiene que volver a comprar 10 gramos de hueso, ¿no? Entonces tenemos que entender estas cualidades y para eso debemos saber cuáles son las fases de integración del hueso y cómo son estas fases en las cuales el hueso empieza a formarse, empieza a tener un recambio, una resorción, una mineralización y empieza a haber una formación de un nuevo hueso. Regularmente decimos X cantidad de tiempo para que te pueda poner un implante o si decido ponerte el implante con el injerto, tengo que esperar tanta cantidad de tiempo ¿para qué? Para que el injerto que pongamos ya esté mineralizado y podamos cargar ese implante. Esto es la información teórica donde por qué por lo menos deberíamos de esperar 3 meses por lo menos para que un injerto, cuando ponemos el implante y el injerto o solo el injerto, estemos eh, pensando que ya está completamente mineralizado. Esta forma, este diagrama nos da a entender eso. Y que lo más importante dentro de los 3 meses son los primeros 3 semanas. Las primeras 3 semanas son las más importantes en un injerto de hueso, en donde no tiene que tener movilidades si pensamos que tomamos un injerto de hueso, digamos, en bloque, vamos a suponer que lo tomamos en bloque y lo combinamos con granulado, bueno, ese injerto de hueso tiene que estar totalmente inmóvil, o sea, no tiene que haber variaciones ni movilidad ni nada, por lo menos esas 2 a 3 semanas. ¿Por qué? Porque empieza a tener todos estos cambios de osteoclastos y osteoblastos, y si iniciamos con movilidad temprana, ese injerto se va a perder, aunque nos esperemos 100 años. Y solo lo digo de manera sarcástica, claramente no nos espera ese tiempo, entonces, aún no nos esperemos 5 meses, 6 meses, un año, ese implante o ese injerto ya se perdió porque no va a ser una adecuada mineralización y no va a ser una adecuada regeneración ósea. Bueno, dentro de esta cuestión de que ya sabemos que tenemos el hueso, que nos esperamos los 3 meses, también va a haber una cuestión que tenemos que entender que las cargas que tenemos que aplicar sobre este hueso no es lo mismo en el hueso cortical que en el hueso trabecular o esponjoso. La deformación mayor va a aceptar el hueso esponjoso, pero va a tener un bajo índice de carga, no va a soportar esas cargas que le podamos, perdón, colocar. Por eso debemos de entender que si vamos a colocar un injerto de hueso, porque tenemos una gran pérdida de hueso, hay que tratar en la medida de lo posible poner hueso cortical, pero también a la vez tener hueso esponjoso. Y no solo, como lo mencionaba, si lo pensamos comprar, no solo va a ser solo hueso esponjoso, porque nos venden cortical, esponjoso o mixto. Entonces, cada caso escogeremos, porque si es un hueso tipo 1 en nuestro paciente que ocupa injerto, ya sabemos que tenemos hueso cortical, lo que necesitamos es hueso esponjoso. Ahora también es pensar qué tipo de partícula vamos a aceptar, ¿no? ¿Qué tipo de partícula queremos para ese injerto si es que lo compramos? ¿Para qué? Para que tengamos una adecuada osteointegración, que es lo que buscamos propiamente para nuestro paciente. La idea de poner injerto de hueso no va a ser única y exclusivamente dirigida a que se vea bien o que tenga hueso. Nuestra idea de poner injerto de hueso va a ser dirigida precisamente a que podamos poner un implante. Entonces, que suceda y que tenga acción o una adecuada osteointegración, como lo mencionó el doctor Brandenburg desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, o él lo acuñó, este término de osteointegración. No voy a hablar de superficies, solo voy a hablar, superficies de implantes no voy a hablar, solo hablaré de que es necesario que tengamos el hueso o el lecho suficientemente vascularizado y que esperemos el tiempo necesario si es que, reitero, queremos poner el implante inmediatamente, no cargarlo, es colocarlo inmediatamente con el injerto. Para eso debemos determinar y pensar cuándo los vamos a cargar. Los implantes, ya mencionaba en el esquema anterior, no vamos si vamos a poner un implante y el injerto, no vamos a cargarlos a los 2 meses. Tenemos que esperar por lo menos 3 meses.
Si queremos esperar un poquito más, es decisión de ustedes, pero no menos de 3 meses. Y claramente ese injerto, reitero, no lo vamos a cargar y menos en esa cantidad de tiempo, esperando que no tenga movilidad nuestro injerto los primeros 2 a 3 semanas. ¿Por qué? Porque después, una vez que ya el injerto esté suficientemente fuerte y mineralizado, va a recibir cargas que se va a distribuir por toda esa forma del macizo facial, no solo en el hueso alveolar. Para poder ayudarnos con esta cuestión de tener una mejor visión, una mejor porción y una mejor, al final, tengamos un mejor pronóstico de nuestro injerto de hueso, siempre he sugerido en la medida de lo posible se coloque plasma rico en plaquetas. Y siempre lo llamamos así, ponle plasma rico en plaquetas o ponle una membrana. Hay que usar el PRP. ¿Cómo sabemos que realmente el plasma está rico en plaquetas? Solo lo decimos y solo lo mencionamos y solo lo describimos siempre de manera y de palabra. Pero difícilmente nos hemos puesto a pensar realmente cuándo está rico en plaquetas, ¿no? Y para este motivo es saber que lo vamos a combinar con el implante o con el injerto de hueso y vamos a obtener el plasma rico en plaquetas. ¿Y de dónde se obtiene? Me refiero, ya sé que van a obtener sangre y lo van a centrifugar, pero ¿de dónde se obtiene? Tomando en cuenta si ven en su pantalla, en el tubo del medio, donde tiene el tubo, la punta verde, no tomen en cuenta el color, por favor, solo porque los tubos tienen que usar azules, pero en este caso solamente por cuestión representativa puse esa imagen. El tubo del medio, donde ven hay dos tubos verdes, que está en medio entre la jeringa y el del extremo, tiene una división entre la línea roja, la línea amarilla y en medio de ver una línea blanca, que es todas las células de defensa, ¿no? La línea linfocitaria. Debemos de tomar la porción superior a la línea linfocitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tomar, si dividimos en 3 partes esta cuestión amarilla, tomando en cuenta de superior a inferior, debemos de tomar la más inferior pegada a esta línea blanca leucocitaria. Ese tercio es lo más correcto de tomar y lo que va a ser más lleno de células plasmas, del plasma, perdón, rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, específicamente buscamos que tengan estos que se llaman gránulos alfa. Tienen ese tiempo de vida, no tienen los gránulos internos, este plasma. El plasma cuando se dice que está rico en plaquetas es porque tiene estos gránulos. Si no tiene estos gránulos, no es rico en plaquetas. Eh, Claramente nos vamos a poner a hacer estudios de microscopio para saber si está esto. Solamente hay que tomar algunas cuestiones de cómo saber tomar el plasma y cómo evitar que se rompan las plaquetas. Esa es la información necesaria, que ahí pueden tener artículos de cómo conocer este punto, debido a que el tema no es específicamente plasma. Aquí están muchas partículas, muchas moléculas que tienen esos gránulos alfa dentro del plasma rico en plaquetas, que nos va a ayudar precisamente a que tenga una mejor cicatrización de nuestros injertos de hueso. Esta información la doy como preámbulo antes de hablar de injertos de hueso propiamente, precisamente porque va a ayudar a nuestra meta, que es tener una mejor y adecuada regeneración ósea. Si queremos agregar una membrana, en este caso una membrana propiamente dirigida del plasma, podemos tener gluconato de calcio, colocarle y poner nuestra membrana, que sea una membrana autóloga y que en verdad va a funcionar, para mi punto de vista, mucho mejor que cualquier membrana que ustedes puedan pensar o me puedan decir al final. Y en general, bueno, la tecnología, esto vamos a llamarle como una tecnología de combinación, una regeneración ósea, usando el plasma rico en plaquetas, va a ayudar a que ustedes tengan, como mencionaba, una disminución de inflamación, una disminución del proceso infeccioso que puedan tener. El paciente se va a sentir mucho mejor, va a tener una mejor evolución y al final un mejor resultado. Él se va a sentir bien, el paciente, y ustedes van a ver un mejor resultado. Todo va dirigido precisamente al injerto de hueso. ¿Por qué? Porque si tenemos la pérdida ósea, lo que buscamos es poner un injerto de hueso, los diferentes injertos de hueso que voy a ir mencionando, para que al final encontremos colocar o pueda ser viable colocar nuestro implante, y no solo el implante, sino pueda ser rehabilitado, porque un implante bien integrado
en una posición errónea que no puede ser rehabilitado, no nos sirve absolutamente de nada. Entonces siempre debemos de entender que la principal visión, como seguramente muchos de ustedes saben y si no lo sabían, es la prótesis. Un implante va dirigido a que el paciente pueda ver una adecuada rehabilitación. Y para eso debemos hacer todas las medidas anteriores, como en este caso el tema que toca hoy, una regeneración de ósea, una regeneración ósea guiada correctamente con los tipos de injertos que les voy a ir mencionando para que podamos tomar y pensar en cuál va a ser uno o cuál vamos a escoger. Aquí hay un ejemplo, tenemos injertos de hueso que podríamos pensar de diferentes maneras. Algunos es una que se llaman injertos inlay, otros se llaman injertos olay, otros se llaman distracción, que vamos a tomarlos como parte de un injerto de hueso, que como si no es un injerto de hueso como tal, pero sí es una cuestión de distracción que nos va a hacer una regeneración ósea y al final vamos a pensar en, reitero, colocar el implante. Podemos hacer injertos en bloque o podemos hacer solo injertos granulados. Cualquiera de esas opciones, hay más que ahorita voy a mencionar, podemos decidirlas. También existen poner mallas, ya sea metálicas, o ponerla una malla con una membrana de teflón que puede ser colocado para mantener nuestro injerto de hueso, o poner un injerto de hueso en bloque propiamente. Hablando de las mallas y complementando la información que va a ir dirigida a nuestros injertos de hueso, es que podemos tener prácticamente de manera general dos tipos, las absorbibles y las no absorbibles. Si me preguntan, yo soy tendiente siempre a poner membranas absorbibles. No me gusta poner membranas que tenga que hacer una segunda incisión para quitarlas. Entonces, sí las he colocado o las coloqué en algún momento. Actualmente no me gustan las membranas que tengan o que sean no absorbibles porque tengo que hacer una segunda cirugía. Tampoco me gustan las mallas de manera general, no todas, algunas sirven. Aquí hay un ejemplo de membrana y malla, en este caso una malla que probablemente pues, es metálica, de titanio y que no va a ser absorbible indudablemente y que se tiene que hacer una segunda cirugía para que podamos retirarla. Pero estas porosidades que ustedes pueden ver ahí en su malla tienen muchísimo que ver para la adecuada evolución de la lesión que estamos provocando quirúrgica y de que el tejido gingival no se dehiscente. Entre más pequeños sean los poros que tiene esta malla, mejor va a ser el resultado. Entonces, si les venden mallas que tienen unos poros muy amplios, seguro van a tener estos problemas. Como se ve en la imagen inferior, exposición de las mallas, va a ser difícil su retiro. Cuando la retiren, el hueso que injertaron se filtra y se fija sobre estos poros amplios y cuando quiten la malla se va a venir con todo el injerto que pusieron. Entonces, toda esa molestia que le provocaron al paciente para colocar el injerto y para quitar la malla va a ser en vano porque al final y al cabo se va a terminar viniendo su injerto. Entonces, por eso menciono y por eso comento que para mí solo un par de mallas son útiles, las demás no las utilizo, no me gustan. Dentro de las membranas no absorbibles están estas membranas de polímeros, como los ven ustedes aquí, que les menciono que pueden tener o no un alma metálica o solo ser simplemente sin alma metálica, que sea solamente esta membrana no absorbible de polímero. Para mí no es tan útil, les decía, porque hay que hacer una segunda incisión, hay que volver a abrir al paciente, vamos a provocar fibrosis, nuestro perfil de emergencia no es adecuado, nuestro perfil gingival puede verse afectado, entonces no son las que yo prefiera. Aquí les mencionaba que tiene un alma metálica. Existen las membranas absorbibles que para mí son las más adecuadas, sin tomar en cuenta claramente la membrana hecha autóloga, que creo que es la más todavía indicada que estas, es la mejor, pero si no la sabemos tomar, no la queremos tomar, o el paciente no quiere que le tomemos una muestra sanguínea, bueno, tenemos estas membranas absorbibles de diferentes tamaños, depende de las necesidades
de cada paciente y en el plan de tratamiento que tengamos. Pueden ser naturales y humanas, perdón, de derivado animal o derivado humana, de este tipo de, si son sintéticas, pueden ser de todas estas gama de tipo que ustedes pueden ver, todas son derivadas de un poliéster, entonces son absorbibles, tal y cual como es la sutura Bicril, por ejemplo, que es de ácido poliglicólico, y que son totalmente absorbibles y que tenemos diferente por la combinación de estos poliéster. Algunas son de absorción lenta, algunas son de absorción rápida, algunas son de absorción media. Entonces, si el paciente pensamos en que queremos que tenerlo con el injerto de hueso y le vamos a colocar una membrana y vamos a esperar 6 meses porque así lo decidimos nosotros, bueno, hay que poner una membrana de absorción lenta que nos pueda durar esa cantidad de meses y no se absorba a los 20 días, 30 días y al rato tengamos, pues, de alguna forma, ese injerto de hueso sin una protección. Entonces, si así lo deciden, hay que planear en el plan de tratamiento, vamos a pensar qué tipo de membrana para proteger nuestro injerto. Hay protocolos, hay artículos que mencionan que puedes hacer o pudieras no utilizar la membrana, eso lo dejo a la decisión de cada uno. Yo también he hecho sin membrana la gingiva o la encía, utilizo, la desplazo y hago mi propia membrana para que quede cubierto correctamente mi injerto y de esta manera no se pierda el injerto y me ha funcionado también. No necesariamente siempre le pongo membrana. Estas membranas que hablaba de absorbibles pueden tener componentes agregados inorgánicos como hidroxiapatita que nos van a ayudar a potenciar la osteoconducción o la osteoinducción. Actualmente en el mercado existen varias marcas, no voy a hablar de ellas, simplemente de que existen. Y también existen membranas que nos van a ayudar para mantener nuestro injerto lo más limpio posible, lo más eliminar esas bacterias que puedan filtrarse teniendo antibióticos, pueden tener iones de calcio o pueden tener clorexidina bebidas propiamente en las membranas. Nos vamos a continuar precisamente con el tema de injertos. Ahora sí, nos vamos adentrando de hablar de cuestiones generales, de qué nos va a ayudar para los injertos. Ahora vamos a mencionar de dónde podemos ir tomando los injertos. Voy a hablar inicialmente de estos injertos autólogos. Si tenemos pensado poner un implante en el maxilar, ya sea con elevación de seno o sin él, si tenemos pensado poner un diente anterior o posterior, podemos tomar, si así lo tuviéramos en el paciente, este torus del paladar que podemos dividir y que tenemos un hueso autólogo, que muchos en algunas escuelas de odontología nos dicen que en el paladar no podemos hacer liberatrices, que está contraindicado. La verdad es que la información no sé dónde lo obtienen de manera general, a mí sí me lo enseñaron también. Ahora que después que hice la especialidad me di cuenta que pues no es así, que eso era mentira, que claramente en manos expertas y con la técnica correcta puedes hacer colgajos y puedes hacer liberatrices y puedes tomar injertos de hueso tomando en cuenta las estructuras anatómicas y tienes una excelente obtención de hueso autólogo que es el torus palatino. Pero también tenemos el torus lingual. Entonces, si tomamos en cuenta que vamos a hacer un implante en mandíbula, bueno, aquí tenemos un paciente con un torus, hagamos y tomemos mano de este autoinjerto que va a ser muy bueno, muy fácil con la técnica correcta manejada y que si aún vamos a poner, supongamos, un implante en el maxilar o vamos a hacer un injerto en el maxilar y tenemos torus palatino, bueno, podemos tomarlo, ¿no? Y hacer esa combinación de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y que es una incisión o es un procedimiento no tan invasivo como pareciera que lo es y que podemos tomar, que debemos tener indudablemente suficiente injerto de hueso. Existen dentro de las cuestiones de cada kit fresado, en este caso de Hyosen, esta es una fresa de Hyosen, donde podemos ver que estas fresas nos pueden dar hueso autólogo al momento de propiamente estar fresando el lugar donde vamos a colocar el, el implante y obtener ahí si ocupamos tal vez medio gramo, 1 gramo, si vamos a hacer una extracción y solo decimos que ocupamos medio gramo,
cuando estemos fresando, de ahí lo podemos obtener y no pensar en tener ya ningún otro injerto externo, comprarlo, ¿no? Tenemos otras herramientas, otros instrumentos, como este raspa, podemos tener trefinas también, que nos pueden ayudar a obtener injerto de hueso y utilizarlas, si así lo consideramos necesario, en el área o cercano al área donde vas a colocar el implante, puede ser muy útil. Si decidimos de alguna forma tener este esquema, como les comento aquí, de mantener un hueso autólogo, bueno, sería el más idóneo, el más adecuado. Vamos a tener esas tres cuestiones que se llama osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción, y es el único injerto que nos va a dar estas tres porciones, estas tres visiones, estas tres características de osteoinducción, osteoconducción y osteogénesis. El único hueso va a ser el autólogo, aunque les puedan decir cualquier tipo de empresa o cualquier artículo que lo puedes obtener de manera homóloga, heteróloga o holoplastica, es mentira. ¿Por qué? Porque no tiene células vivas. Entonces, el único que te va a dar esta gran beneficio de la osteogénesis se llama injerto autólogo. Claramente tiene limitantes o desventajas, aún así podemos verlas en este esquema como el injerto material homólogo, el heterólogo y el holoplástico. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y debemos de tomar en equilibrio y pensar cuál es la mejor opción al paciente, tanto económica como quirúrgica. Y de esa manera decidir si vamos a agregar de nuevo, va a colocar un injerto y también le pondremos malla o nos sirve mejor un bloque. Si vamos a decidir hacer un bloque, también existe el hecho de poder hacer un bloque de hueso hecho a la medida, haciendo un combin, y el combin vamos a tomar un diseño para pensar en que vamos a tener una gran dehiscencia de hueso, una gran pérdida de hueso, y que no queremos a tomar un autoinjerto. Bueno, hacemos un combin, lo mandamos a determinada empresa que se encarga de hacer estos tipos de bloques, se diseñan, se imprimen o se diseñan y se hacen y nos dan el injerto de hueso hecho a la medida para que solo sea colocarlo como si fuera una llave que entra a la medida sobre la chapa y sobre en la parte de la llave, y con un tornillo fijarlo. Y de nuevo pensar que este injerto, aunque sea de bloque hecho a la medida, pequeño, grande, tiene que tener por lo menos, perdón, de 2 a 3 semanas de no tener movilidad absoluta. Y bueno, después de esta información decimos, bueno, ¿y qué tipo de injerto de hueso necesito para cada caso? Bueno, para cada caso va a ser seleccionado, como ahorita lo voy a mencionar, depende, y cuestión de decirles lo que yo a veces hago, y de esta manera, si quieren tomarlo en cuenta y decidir que eso sea lo que pueda a ustedes funcionarle, está perfecto. Primero, las consideraciones para este injerto de hueso es el tipo de hueso que necesitamos. Y tipo de hueso hablo en relación a que ya había comentado al principio de la plática, que si primero va a ser un injerto del maxilar o va a ser un injerto de la mandíbula, si va a ser endocondral o si va a ser intramembranoso, si lo pensamos desde ese origen. Ahora bien, después de eso, si queremos hacer que sea autólogo, o heterólogo, homólogo, sin injerto, lo que decidamos. Ese es hablando de ese tipo de huesos. Y después también saber si lo queremos particulado, en qué tamaño de partícula, si lo queremos, hay unas presentaciones que vienen en unos pequeños bloques que son post-extracción, que solo los colocas, los introduces en el alveolo post-extracción, cierras y ya está prácticamente esa forma. Existen algunos que vienen en presentación de jeringa, que tienen alguna forma un poquito más plástica. Entonces, eso es hablo del tipo. Y ahora bien, ¿qué cantidad de hueso? Bueno, es alguna cuestión a considerar. ¿Cuánto necesitamos para saber si lo que vamos a necesitar es suficiente al tomar el injerto? Dar un ejemplo de la tuberosidad del maxilar. Si no es suficiente, bueno, si yo compré un injerto de 1 gramo y al final cuando veo ocupé 2 gramos, bueno, debo tener la consideración y pensar en esto, decir, prefiero tener siempre más, o sea, comprar 2 gramos y saber que solo colocaré uno, a pensar que iba a poner solo 1 gramo y ahora me va a hacer falta, ¿no?
y también las habilidades y limitaciones que cada uno de nosotros en nuestra especialidad o en nuestra práctica privada, ya sea especialista o no, podamos tener en nuestras manos. Porque muchas veces decimos, yo lo hago, no necesito que me venga a ayudar nadie, o yo sé hacerlo, o es la primera vez que lo hago y lo voy a intentar, ¿no? Ahí todos tenemos en determinadas áreas limitaciones y también habilidades. Entonces podemos usar esta gran variedad, como ustedes pueden dar aquí en su imagen. Podemos tomar desde chips, desde hueso granulado, de hueso que ya viene hecho en una jeringa para solamente colocarlo. Podemos tomar injerto autólogo o podemos tomar un injerto de dentina. Este injerto de dentina se lo voy a explicar. Como se ve en la imagen inferior izquierda, cuando tenemos dientes retenidos, vamos a suponer que vamos a sacar que nos falta un segundo molar y vamos a poner un implante ahí en un primer molar, pero tenemos un tercer molar retenido y que también lo vamos a quitar. Entonces podemos tomar el tercer molar como un autoinjerto de dentina. Previo a hablar de autoinjerto de dentina, vamos a hablar precisamente de los injertos granulados. Los injertos granulados que vamos a obtener o comprar en cualquier lugar de depósito dental o a una empresa dedicada a la venta de esto, como uno es el AOS que tiene Hyocen, tenemos que saber qué tipo de gránulo lo requerimos. Desde 0.1 milímetro hablo de la partícula hasta 2 milímetros. ¿Cómo es el hueso donde vamos a colocar este injerto? ¿Es solo esponjoso? ¿Es solo cortical? ¿Quiero que sea un hueso combinado? ¿Quiero que sea un hueso solo, ya lo había mencionado, solo esponjoso, solo cortical, solo mixto? ¿Qué tamaño de partícula me conviene más colocar? ¿Una partícula más grande o una partícula más pequeña? Un ejemplo, ahorita les voy diciendo el seno maxilar. Colocar la partícula más pequeña es lo mejor para evitar raspar o dañar la membrana de Snyder. Entonces, tomando este ejemplo, debemos decidir, no es lo mismo, porque regularmente estamos acostumbrados a decir y comprar un injerto de hueso, cualquier depósito o una empresa, oye, dame un gramo de hueso, pero a veces nos vamos a revisar qué partícula de hueso y si es un hueso que realmente sea el mejor, porque podemos tener que esa empresa tenga una rama o una gama de 3, 4 tipos de hueso diferentes en partículas y tipos en relación a si esponjoso o cortical, y nosotros siempre pedimos un gramo de hueso. Nunca nos ponemos a pensar cuál es el mejor para nuestro paciente en el caso que vamos a usar. Y bueno, si pensamos usar hueso autólogo, podemos tomarlo de manera intraoral y extraoral. Entonces aquí hay algunos que podemos ver en este cuadro que ustedes pueden pensar, su origen y de dónde se va a tomar, ¿no? Del maxilar o la mandíbula, de la cresta ilíaca y bueno, microvascularizados, que indudablemente los extraorales y microvascularizados nunca lo vamos a hacer en el consultorio, van a ser siempre en un hospital, pero que hay pacientes que lo requieren. Entonces, pensar, y como había dicho también al inicio de la plática, esta situación de esta presentación no está dirigida única y exclusivamente a pensar que tenemos un injerto que podemos ir a comprar al depósito dental, sino que ustedes tengan una visión amplia y general de cuánto y dónde podemos tener injertos de hueso y que si no lo hacen ustedes sepan que existe la posibilidad de tomar un injerto de hueso de otras áreas. Si queremos tomar intraorales de la tuberosidad, del mentón o de la rama, esta cantidad de hueso vamos a obtener, cada uno depende de lo que necesitemos. Claramente es más esponjoso, por dar un ejemplo. El de la tuberosidad es más esponjoso y el de la rama es más cortical y su forma es en J porque es la forma en que cortas esa rama y que tienes que moldear para poder colocarlo en otra área, que si solo quieres esponjoso no tiene caso que tomes de la rama, puedes tomar del mentón o puedes tomar de la tuberosidad. Pero también existen otros tipos de injerto, cuando necesitamos muchos gramos, una reconstrucción más amplia de este tipo, ¿no? De tibia, calota. Calota es la parte del hueso temporal que les mencioné al principio de la presentación, donde se ve ahí el hueso en la región temporal y ahí se llama calota y de ahí se obtiene. También tenemos de la costilla, tenemos de la cresta ilíaca, que es el estándar de oro, es el estándar de oro para los injertos óseos, hablando del macizo facial o hablando del maxilar y la mandíbula. Si tenemos un paciente que tiene una pérdida severa de hueso y que pensamos hacer una reconstrucción ósea grande,
podemos hacerlo de manera hospitalaria, ambulatorio, me refiero que se toma el injerto, se toma el injerto de la cresta ilíaca, se coloca en el área que le vayamos a poner del maxilar o la mandíbula, se colocan los implantes, si así lo deciden, y se puede ir el mismo día el paciente caminando. Claramente tomando en cuenta que se puede ir temprano y en la tarde se puede ir a su casa, caminando. No hay que esperar más tiempo de hospitalización ni nada. Entonces, la seguridad solamente hacerlo en el hospital es porque es un injerto que es cercano a la cavidad abdominal y que tenemos que tener todas las consideraciones de poder tener todas las herramientas para poder solucionar alguna complicación que se presente. Por eso nos hacen el consultorio. Bueno, estos principios, y vamos ahora con estos principios del injerto, les platicaba a la imagen desde un principio que pusimos un esquema que eran de 2 a 3 semanas necesarias esperar precisamente para evitar que este injerto tenga movilidad y tenga una pérdida. Entonces debemos de seleccionar como primer punto el sitio menos mórbido, o sea, el sitio menos complicado y que le vamos a complicar al paciente para tomar el injerto si es que lo decidimos tomar autólogo. Si no lo decidimos tomar autólogo, lo vamos a colocar, pues bueno, de lo que compremos, pero tomando en cuenta qué necesitamos para este paciente. También tomar, como ya lo describí, que el segundo punto es que el lugar donde lo vamos a colocar tenga la suficiente irrigación sanguínea, para que, como mencioné también, reitero, tenga suficientes conductos haversianos, ese hueso donde vamos a colocar tenga la suficiente vascularidad para que el injerto que vamos a colocar tenga una adecuada integración, una adecuada mineralización y sea tan resistente como el hueso o similar al hueso que tenemos propiamente en el paciente. Nunca vamos a colocar un injerto de hueso en donde hay un proceso infeccioso o donde hay una contaminación. Eso es un injerto de hueso perdido sí o sí. Y por último, como le comento, pero no lo menos importante, es muy importante colocar esa estabilidad del injerto de hueso por lo menos 21 días. Al principio hablé de 2 a 3 semanas, específicamente deben ser 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque es la fase donde existe este recambio de osteoblastos y osteoclastos y tiene la correcta acción de un callo óseo donde ya va a tener una regeneración propiamente por los osteoblastos. Ya empiezan a haber osteocitos, empiezan a haber islas de osteocitos y empieza a haber una vascularidad propiamente en el injerto para que pueda sobrevivir por él mismo. Y aunque tenga una inducción de movimiento y aunque tenga una inducción de tener, por ejemplo, una prótesis removible que supusimos que íbamos a poner para que el paciente no se quede sin dientes, bueno, si ustedes la ponen previamente recargada sobre el injerto, pues ya tiene una movilidad temprana y se va a perder ese injerto o va a quedar modificado a cómo ustedes se recargó la prótesis. Entonces, por eso debe ser 21 días. Retomando la información, es que debemos de tener las habilidades necesarias si es que nosotros decidimos tomar un injerto o hacer una cirugía de injerto de hueso, debemos de tener esas habilidades suficientes para solucionar los problemas que se puedan presentar en el momento de hacer la cirugía de injerto o de toma del injerto. Y siempre debemos de trabajar en un equipo conjunto. Nunca debemos de trabajar nosotros solos como el todo, como el que nosotros hacemos todo. Siempre debemos de tener a alguien que nos pueda apoyar para poder lograr un adecuado procedimiento y al final una adecuada evolución del paciente y del injerto. Si queremos pensar que trabajamos solos, creo que estamos mal en la orientación de las ideas que tenemos. Yo les puedo pedir o les culmino a que por favor trabajen siempre en equipo, ya sea con asistente o con otros doctores que les pueden ayudar y agregar información, me refiero a ideas para lograr el éxito del paciente. Porque regularmente somos muy tendientes, muchos, me incluyo, a decir que no necesitamos a ninguna otra especialidad. Un ejemplo es que yo a veces cuando estoy haciendo algún tratamiento que pienso hacer una prótesis y todo, y no lo planeé, bueno, sí la planeé, pero pienso que yo puedo hacer la prótesis, digo, ahí me va a salir bien, porque yo creo que así va, bueno, me termino cansando y cortando la lengua diciendo que yo la podía hacer. Me ha sucedido, como ya le he comentado a algunos compañeros míos en otras pláticas,
Me ha sucedido que en verdad me doy golpes por pensar que yo podía hacer tal o cual procedimiento que la verdad no soy tan hábil. Entonces, en estas circunstancias, por favor, trabajen en equipo, o si no, por lo menos con su asistente que sepa cómo apoyarlos y hacerlos, ayudarlos para que el procedimiento de injerto, el procedimiento de colocación o tomar injerto no les sea a ustedes fastidioso y les sea preocupante, sino al contrario, o sea, les sea un tratamiento que les dé gusto hacerlo y que el paciente indudablemente tenga una adecuada evolución. Siempre el planeamiento de todo tratamiento quirúrgico y de injerto óseo siempre debe de ser. No podemos llegar al consultorio y pensar de que se nos olvidó que íbamos a hacer un injerto y en ese momento busquemos de dónde vamos a tomar un injerto, ¿no? A ver de dónde le tomo el injerto. ¿No es así? Debemos de pensarlo, ya había platicado hace rato, que si vamos a hacer un injerto que tengamos sintético, por dar un ejemplo, o homólogo, o heterólogo, y que pensamos que compramos 1 gramo porque iba a ser suficiente y estando en el momento de colocación del injerto, nos damos de cuenta que no es suficiente y que las cuerdas del implante están expuestas o que no cubre la cavidad que teníamos pensado cubrir, nos equivocamos desde el planeamiento y la planeación del injerto. Y bueno, ¿de dónde podemos tomar? Aunque, como les decía, tengamos o no, pues esos torus, esas partes del paladar que también podemos tomar tejido conectivo o de la tuberosidad, ¿no? Hablando del maxilar, hablando propiamente de manera intraoral o de la mandíbula, como aquí están unos ejemplos. Esa apófisis coronoides que podemos tomarla en el consultorio, esta parte del mentón o de la rama que podemos tomar, pero que tenemos que saber que tenemos que hacer otra incisión agregada, y este cuidado que debemos de tomar principalmente cuando tomamos injerto de mentón, en lo cual tenemos que tener en cuenta las raíces, los ápices, pero a la vez también tenemos que tomar en cuenta los agujeros, la salida de los agujeros o el agujero mentoniano. ¿Para qué? Para que libremos correctamente y hay una regla de los 5. Sigan la regla de los 5 y van a tener un éxito correcto, a evitar dañar los ápices y a evitar a tener una parestesia y a evitar dañar el nervio mentoniano. Entonces, por favor, tomen en cuenta muy la regla de los 5 para cuando tomen injertos de mentón. Si ya lo tomamos, bueno, de la rama del mentón o decidamos, podemos llevarlo al lugar y fijarlo precisamente con unos tornillos, pero además estos injertos en bloque no son solos, tenemos que siempre acompañarlos de unos injertos granulados, como se ven en estas imágenes, ¿no? Que tienen injertos granulados o que podemos tomar de otras áreas, como en su imagen inferior derecha, para colocar en la región del mentón que necesitamos poner a lo mejor 2 implantes o 3 implantes para pacientes totalmente desdentados. Tomando en cuenta que estos tornillos que ustedes pueden ver en sus imágenes, si se exponen son mucho más fáciles de quitar porque no tienen que hacer ningún levantamiento de colgajo. Hacen una pequeña incisión en la mucosa y destornillan. Eso es todo. ¿Por qué? Porque se pueden ver. Esa es la complicación que pueden tener. Entonces, si así fuera, es más fácil que poner mallas en que tiene que abrir todo y volver a separar todo. Aquí solamente hacen incisión en la mucosa libre insertada donde hayan colocado, o en el línea mucogingival donde hayan colocado la posición del tornillo, destornillan esa parte y listo. Ya no tienen que hacer más tratamientos. La mucosa, si ustedes quieren poner un punto o si no, que cierre por epitelización. Tomando en cuenta que para hacer una regeneración ósea correcta, bueno, cuando vamos a hacer, por ejemplo, esta región de la mandíbula, hay que hacer microperforaciones para que tengamos lo que ya habíamos platicado, ¿no? Que es un lecho bien vascularizado y irrigado. Y si pensamos hacer combinación de injertos con injertos en bloque atornillados, podemos combinarlos con injertos granulados hay algunos, como les comenté, que el injerto viene con un poco más de plasticidad, o sea, un poco más maleable, no totalmente granulado, el cual lo podemos manejar. Y además cubrirlos y tener una cobertura totalmente correcta. El logro del injerto no solo es el propio injerto, sino es la cobertura. Si nosotros no le damos adecuada cobertura al paciente, al tejido, al injerto de hueso y se expone, ese injerto tiene una tendencia a un gran porcentaje de perderse. Si le queremos poner membrana absorbible, no absorbible, o la decisión que tomemos, que les reitero de manera muy particular, son siempre membranas absorbibles actualmente,
pero que tengo que saber, que tengo que cerrar suficientemente bien, tomando en cuenta que va a haber una inflamación y posiblemente una abertura, precisamente por la propia inflamación. Tenemos también estos injertos que se llaman injertos Oley o Inlay, donde tenemos una pérdida severa de hueso y donde podemos tomar injertos y poner unas capas con injerto en medio granulado o poner una pequeña placa donde podamos tener estabilidad de este injerto para que pueda tener en una segunda intervención o en una sola intervención, como cada quien lo planee, poder colocar precisamente nuestros implantes. Existen otras técnicas de injertos de hueso, podemos llamarles así, o desplazamientos de hueso, se llama block flat e isla flat. Son dos términos acuñados para determinar y pensar los dos en tener, digamos, una fractura ósea ya predeterminada. Una pequeña fractura de la tabla, ¿no? Que si nos puede pasar en este caso del block flat, es cuando tenemos la fractura de la tabla ósea pero que todavía la tabla ósea no se desplaza, está fija por una parte de la cortical externa y que todavía se puede mover, o sea, se puede volver a su posición. Y entonces podemos poner el injerto de hueso y poder tratar de sujetar, ya sea con sutura nylon para fijar ese injerto o con un tornillo, ese desplazamiento que tuvimos de la cortical, o si es una island flat, es un desplazamiento lateral inferior o superior del injerto del hueso que ya previamente fracturamos, ponemos injerto granulado y esa siempre tiene que ir fijada siempre con un tornillo o una mini placa. Este es un ejemplo que muchas veces se pueden hacer expansiones, que ahorita voy a hablar de expansión ósea. De manera general, podemos tener un reborde alveolar muy delgado, podemos hacer una incisión sobre el hueso, una osteotomía pequeña y al momento de hacer la expansión podemos tener como complicación un bloque flat o una isla flat. Cualquiera de los dos, hay que saber cómo solucionarlo. Aquí es un ejemplo de cómo se transparenta una vez que hicimos esta expansión ósea y tenemos en este caso un block flat y poner el injerto de hueso. Después de eso, fijar el injerto con un tornillo o si no tenemos un tornillo y queremos, en ese momento pensábamos que no se iba a fracturar y se fracturó, podemos hacer una pequeña perforación en el hueso, poner una sutura de nylon que también atraviese al otro lado y poder sujetarlo lo más firme posible con 2 o 3 suturas para que nos sirva de inmovilizador, para que precisamente esos 21 días que ya había platicado, pues tenga lo suficiente, ¿no? De la regeneración y mineralización del hueso. Si tenemos una island flat, que ya habíamos pensado que le íbamos a hacer, este es el ejemplo en dibujos y este es el reflejo clínico, donde podemos ver precisamente que cortamos el hueso, separamos esa porción ósea y ahí injertamos un injerto, puede ser granulado. Entonces, nos sirve a la vez un injerto, podremos pensar, o nos sirve como un injerto autólogo, pero a la vez heterólogo o homólogo, o sea, el injerto, porque tenemos dividido esa porción de ósea, pero toda la vascularidad y donde vamos a tener una regeneración con el injerto que decidamos colocar va a ser exactamente en medio. Existe otro que es como una island flat un poco más móvil, porque a veces hay pacientes que pueden tener una necesidad de tener una porción más amplia y que tengamos que elevar sí o no el seno, entonces podemos hacer un desplazamiento de esta island flat y colocar injerto en medio, como les comenté, siempre tomando las cuestiones anatómicas, las cuestiones osteológicas, las cuestiones embrionarias en nuestra mente, siempre tenerlos presentes. Si pasamos por alto todas estas cuestiones anatómicas, vamos a tener complicaciones, vamos a tener estrés en el consultorio y vamos a lo mejor en su momento desistir de hacer el injerto o tomar el injerto porque ya tenemos un sangrado excesivo en el cual no nos deja ver, en el cual estamos estresados, en el cual no podemos solucionar. Entonces, tenemos que tener precisamente estas estructuras. Y de nuevo reitero, el entrenamiento y la honestidad de que sabemos hacerlo y que estamos con nuestras limitaciones, pero también con nuestros aciertos de tomar los injertos de hueso. Cuando tenemos un problema en el que pensamos que tenemos que hacer, por ejemplo, en la mandíbula, querer colocar implantes, pero no los podemos colocar, bueno, en lugar de poner o hacer desgastes y después tenemos pérdida de hueso, entonces podemos cortar una segmentaria, subir el fragmento de hueso completo
y de esa manera poder rehabilitar precisamente o colocar los implantes, tener el suficiente nivel protésico, el suficiente soporte, el suficiente oclusión correcta para colocar las coronas. Y hablando de la eficiencia precisamente del autólogo o del hueso autólogo de dentina, está en su imagen, podrán ver que tenemos un eficiente o este artículo que a mí me gustó demasiado, que hay varios, pero que se los muestro y que si lo pueden observar, descargar, si lo necesita alguien de ustedes, al final estarán mis datos, se lo puedo compartir. Si ustedes lo ven, es un artículo reciente del 2022, pero no solo el artículo reciente, sino que ya se ha llevado a cabo hace, yo creo que unos 5 o 7 años anteriormente, ¿no? Pero que no ha sido muy conocido, solamente algunos lo toman en cuenta, algunos no creen en él, yo lo he utilizado y créanme que es suficientemente útil. Y este artículo me gustó porque precisamente compara diferentes tipos de marcas de injertos con diferentes pacientes que se tomaron un injerto autólogo de dentina y que encuentra que la conclusión es que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en relación al control que se llevó con estos pacientes. Entonces a un mismo paciente le hicieron de un lado injerto de dentina y del otro lado un injerto de hueso cualquiera, digo, hay variantes, autólogos y no, y vieron que tuvo una buena control al paso del tiempo, que no hubo ninguna diferencia. Este tipo de estudios se llama metaanálisis y son muy excelentes y muy buenos para tratar de analizarlos y pensar muy creíbles. Este es un injerto autólogo de dentina. Podemos ver unos caninos retenidos que van a ser imposibles o que fueron o que ya tratados y previstos en la consulta de ortodoncia dijeron que iba a ser imposible de poder traccionar. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de otros caninos, de otros laterales, un ejemplo de los de ahí arriba, donde su diente canino nunca erupcionó, tenía el diente temporal, el canino temporal, entonces se pensó en hacer la extracción de ese canino porque se decidió así por el servicio de ortodoncia que no iba a ser viable poder traccionarlo por la posición totalmente horizontal en hacer la extracción y después hacer un autoinjerto para poner el implante. Pero si hay pacientes que tengamos, por ejemplo, en imágenes inferiores, ausencias de otros dientes y que vamos a necesitar injerto, quitamos los caninos, respetando las cuestiones anatómicas como el nervio, el vaso que tengamos, en este caso el nasopalatino, en la medida de lo posible se toman los injertos y después de tomar los injertos se pueden hacer un autoinjerto. Después de aquí, como ven, ya se tomaron o se quitaron estos órganos dentarios, en este caso caninos, se hace este procedimiento, se tritura, lleva un proceso específico, no solo son estas imágenes, lleva una combinación de algunas sustancias para poder hacer, digamos que la eliminación de las bacterias de la pulpa. Debemos de poner un buffer para poder estabilizar el injerto de dentina y después recolocarlo en los lugares que lo necesitemos. ¿Cuál es el principio de este injerto de dentina autólogo? Es que todo hueso, todo hueso tiene una cuestión orgánica y inorgánica. La inorgánica es hidroxiapatita dentro de las cuestiones inorgánicas. El diente, el esmalte y la dentina tienen hidroxiapatita. Entonces forman parte de la misma estructura anatómica, hablando de la cuestión inorgánica que tiene el hueso y por eso puede utilizarse como un injerto o autoinjerto para pensar en colocar implantes. Pero aquí es donde nos vamos a ir yendo un poquito más profundo, donde podemos ver que tenemos, o puede haber pacientes que a lo mejor ustedes de inicio pensarán que no los van a ver en su consultorio, pero en algún momento posiblemente lleguen por querer rehabilitar la ausencia de dientes posteriores a un trauma, a alguna cuestión de accidente, alguna patología como les voy a mencionar, o que fueron tratados en alguna otra área y que ahora lo que quieren es comer y que necesitan dientes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Este es un ejemplo de uno de ellos al retirar toda esta lesión patológica y que vamos a pensar en qué vamos a hacer, que puede llegar a su consultorio, porque a veces me ha tocado que he tenido pacientes que ya hicieron algún tratamiento quirúrgico en oncología o en otro lado y que van que por coincidencia, pues no coincidencia, en el hospital donde laboro, eh, piden una cita y como les ven que tienen un fragmento de óseo perdido, pues les dan conmigo.
y los pacientes lo que quieren es sus dientes. Entonces es cuando les tenemos que dar las opciones de qué vamos a hacer con ellos, con injertos. Aquí hay otra opción, aquí hay otro paciente que perdió el maxilar por una patología y que entonces debemos determinar qué vamos a hacer, qué tipo de injerto. Los pacientes, reitero, a lo mejor no les van a llegar así, pero les van a llegar con pérdidas de hueso y con decir, oiga, me mandaron porque me dijeron que viniera con el odontólogo para que me pusiera una prótesis. Este caso es de otro paciente donde tiene una patología, de unos son cáncer, otros no, donde se hacen abordajes amplios, como los pueden ver ustedes. Aquí voy a ver una imagen donde hay que cortar, como este video que les voy a poner, donde hay que hacer cortes extremos de cuestión ósea. Y entonces al pensar que ya tenemos todo este corte de fragmento de mandíbula, como lo ven aquí, este paciente cómo va a vivir, dice, ya se le acabó su cuestión de oclusión, ya se le acabó la cuestión de la masticación. Entonces, pensar que una vez que estén libres de la patología que tuvieron, cómo se va a rehabilitar. En este caso, a este paciente, después de que le quité la cuestión de tumoral que tenía, se hizo una reconstrucción, como ven en la radiografía, con una placa de reconstrucción, y que ese es el perfil posoperatorio inmediato. Es como 2 o 3 días después de la cirugía, ahí se ve que todavía tiene su catéter venoso, ahí se ve que todavía tiene la bata hospitalaria, pero se está pensando precisamente en conjunto con el protecista en qué vamos a hacer con él. No estoy pensando nada más en decir pues que le vaya bien y gracias, sino estamos pensando en poner injertos de hueso para colocar implantes posteriores y él pueda tener una oclusión lo más cercano a la natural posible. No va a ser igual, claramente no va a ser igual, pero por lo menos que él pueda comer, ¿no? Y aquí es donde podemos echar mano a todos los tipos de injerto que podemos tener de varias estructuras del cuerpo y que podemos pensar que cuando llegue un paciente que tengamos ese tipo de pacientes, podamos darles, dirigirlo con el que sea más idóneo para hacer este tipo de colocación de injertos y que pueda regresar con nosotros, si somos los capacitados, para poner los implantes, a que precisamente le coloquemos los implantes o la prótesis. Estos en diferentes áreas de donde se pueden tomar los injertos. Esto es la calota. Como ven aquí ustedes, pueden tomarse injertos de calota del cráneo para colocar en la mandíbula, como se ve en esta tomografía. Se toman bloques de hueso y se coloca en la mandíbula colocándolo con tornillos para que posteriormente se coloquen implantes. Todo esto va dirigido a injertos de hueso con miras a colocar implantes y con miras a rehabilitar pacientes y tengan una mejor calidad de vida en la masticación y en la alimentación y la nutrición, además de una adecuada estética y función. Entonces aquí hay otro ejemplo del injerto que les mencionaba hace un momento, hace un rato, el injerto de cresta ilíaca, que es el estándar de oro para los injertos, para la toma de injertos, porque puedes tomar, es como que lo bueno y lo bonito, que puedes tomar mucho o puedes tomar tan poco como tú decidas, puedes tomar injerto esponjoso, puedes tomar injerto cortical, aquí está el ejemplo y ahorita voy a enseñar unos videos de cómo se toman, cómo es como yo los tomo en el hospital y que son pacientes que salen caminando, a pesar de que pareciera que es un procedimiento muy agresivo, no, realmente es un procedimiento con una incisión pequeña que pueden solucionar grandes problemas cuando les falta una porción de hueso muy grande o determinadamente grande. Les pongo estos videos para que vean cómo es el proceso de obtención del injerto de cresta ilíaca. De tal forma, como les comentaba, el injerto de cresta ilíaca
Es una incisión, aunque apareciera aquí, son fotos aparentemente grande, con una incisión yo creo que aproximadamente de 5 centímetros, que no es tan visible, que a lo mejor aquí pudiera eh, eh, verse menos estéticos a las mujeres cuando van a la playa y se les alcanza a ver un poco la línea, que es totalmente, confirmo, muy finita, que no se alcanza a ver, pero podemos obtener un injerto de hueso, como lo ven aquí con la cucharilla, en la cuestión superior, totalmente esponjoso, que se puede colocar en una jeringa, triturar y poner donde buscamos, o poner un bloque de hueso completamente, como se ve en la imagen inferior izquierda, y de esta manera hacer las técnicas onlay o las técnicas inlay, o hacer una técnica de sándwich, donde podamos colocar una pequeña porción, dividirlas, unas mallas o unas placas, mallas no, ya les comenté que no, más bien placas, o un injerto de hueso en bloque completo para poner en pacientes que tengan una pérdida severa de hueso. Tomar injertos de costillas si fuese necesario, totalmente moldeable y con inducción suficiente de crecimiento en comparación de las otras. Si queremos que todavía siga creciendo, pues es el injerto de costilla el ideal. Aquí les voy a poner un video donde hay una planeación de un paciente que tuvo una tumoración también en el maxilar y que tenemos una planeación ya quirúrgica. Aquí pueden ver este video, un paciente mío que le tuve que quitar la mitad del maxilar por una complicación patológica, y que bueno, ahora no solo es eso, no solo es pensar que ya se lo quité, sino que este paciente tiene que comer, y entonces podemos diseñar a la medida tridimensionalmente, como se ve aquí, con cuestiones quirúrgicas para pensar como se ve en esta imagen, ya en el injerto de hueso y la colocación de los implantes para su prótesis, que va a tener la suficiente soporte de las cargas y pueda ser distribuida con lo mejor y lo mejor que se pueda. A veces quisiéramos hacer muchos más implantes, una mejor prótesis, pero bueno, a veces es la prótesis que podemos lograr suficiente, o a veces es un recambio de prótesis después del injerto y después de los implantes para que tenga una mejor masticación. Tomando en cuenta al seno maxilar, tenemos que tiene un tamaño, una altura y una profundidad que debemos de saber y conocer, precisamente ¿para qué? Para saber que al momento de hacer una elevación de seno y queramos poner un injerto, ¿cuál es el injerto más idóneo? Aquí es cuando les mencionaba que el tipo de partícula es importante. Si ponemos unas partículas de 2 milímetros, va a ser muy grande, como si fuera prácticamente arena de mar que está raspando, como una lija sobre la membrana de Schneider que está interna. Entonces debemos de poner una partícula de 0.1, 0.5 milímetros, que es más fina y va a ser menos roce en la membrana de Schneider. Aquí es cuánto mide y cómo vamos a colocar el hueso para que al final logremos precisamente lo que buscamos, un injerto de hueso para colocar el implante. ¿Cuánto vamos a colocar de injerto de hueso en el seno maxilar? Bueno, tenemos que conocer la anatomía de nuevo, refiriéndonos, y reitero, nuestras cuestiones anatómicas. Aquí en su imagen, en la imagen izquierda va a haber unas líneas en donde la línea verde dice maxilar, dice seno maxilar, y es el seno maxilar. Esa línea la pueden ver en la imagen que está cortada de la izquierda, donde se supone, bueno, no se supone, donde descarga este seno maxilar. Este seno maxilar tiene una descarga. Si tapamos esa descarga, vamos a provocar una sinusitis maxilar. Entonces, ¿hasta dónde podemos colocar injerto de hueso? Bueno, todo depende hasta no tapar el ostium maxilar. Este descarga que tenemos del maxilar, del seno maxilar, tenemos esta descarga y debemos de evitar obturarla o cubrirla. Entonces, podemos injertar fácilmente 5, 6, 7 gramos, creo yo, porque lo más que he injertado son como 5 gramos, y elevar la membrana lo suficiente al no llegar al ostium, porque he escuchado en muchos cursos, he escuchado, bueno, me han dicho doctores de muchos cursos que le han tomado, que fue lo máximo que pueden elevar la membrana y el seno maxilar, creo que no sé si recuerdo que 2 milímetros, 3 milímetros, no recuerdo los números que me dicen, y eso no es correcto, porque reitero, nos estamos yendo a lo que me dijo el primo de un amigo que me dijo que cuando él estudió, eso no es así. La odontología
y las especialidades actualmente no son lo que me dijeron, lo que mi maestro le dijeron cuando estudió la licenciatura, no. Tenemos de tener bases fundamentales teóricas y prácticas para poder echar de la mano y combinarlas para demostrar que lo que nos están diciendo es correcto. En este caso, la elevación de seno se puede mucho más. He elevado pacientes que les he puesto, como les dije, si no me recuerdo, 5 o 7 gramos, ya no recuerdo bien cuánto fue exactamente, si no me recuerdo, entre 5 y 7 gramos, pero una elevación de seno donde puse un implante de 10 milímetros, tenían o sea, dentro del seno quedaron 7 milímetros, ¿no? O 6 milímetros. Entonces, ¿cómo vamos a saber que sí lo podemos hacer? Tomando en cuenta las cuestiones anatómicas. Entonces, ahí es cuando si no decidimos no hacerlas, si tenemos este ejemplo que ya les mencioné, bueno, podemos cortar el hueso, subirlo y no hacer elevación del seno, no cortar dientes, no hacer extracciones y tener una solución más viable. Todo dirigido, de nuevo reitero, el tema va a colocación o injertos de hueso para la colocación de implantes. También tenemos en este caso, cuando tenemos un reborde alveolar muy estrecho, podemos usar no el injerto solamente, sino la expansión de hueso. Aquí Hyosen tiene un excelente kit que nos va a ser útil a comparación, como ustedes pueden ver la imagen, de en medio hay una que se llaman cuñas o como alveolotomos, donde golpean, existen, pero al golpearlo puede existir una mayor posibilidad de fracturar la cortical. En cambio, con el S-Kit vamos a hacer una línea que vamos a ayudar a dividir correctamente, a distribuir esas fuerzas de fractura y vamos a tener unos expansores que van a ir con una determinada velocidad y una determinada newtons para que vaya expandiendo el hueso poco a poco y reduzca la posibilidad de que podamos lograr una fractura de la parte alveolar. Este es el kit, si pueden tener un entrenamiento en él y si pueden utilizarlo, en verdad es bastante útil. De manera general, ¿cómo se utiliza? Bueno, como se ven en esas imágenes, se alisa el reborde que comúnmente llamamos filo de cuchillo, luego se hacen marcaciones para él, los lugares donde vamos a colocar los implantes, se unen esos lugares con una sierra para tratar de dividir las expansiones y se abre la cortical, se ponen los expansores y se colocan los implantes. Y acá, además nos ayuda esto para que precisamente el implante quede comprimido con las propias corticales que al regresar por su elasticidad comprimen el implante y nos mantienen una estabilidad primaria indudablemente firme. Y podemos complementar en esos pequeños huecos que quedan injerto de hueso. Aquí es una comparativa entre un injerto de hueso convencional granulado, en el cual vamos a poner injerto a un costado, a la expansión. La división de las fuerzas, la división al momento de cargarlos va a ser muy superior, va a ser más adecuada cuando hacemos la expansión cristal aunada con un injerto de hueso granulado. Si hasta aquí tienen alguna pregunta, si no tienen una pregunta, vamos a continuar y al final lo platicamos. Aquí en los casos clínicos me voy muy rápido para poder verlos. Este es un caso de expansión, podemos ver cómo está precisamente el S-Kit. Se va haciendo, ya se hizo la regularización del filo de cuchillo, se va cortando en medio para poder expandir las corticales. Se expanden las corticales y como pueden ver la imagen inferior derecha, aún a pesar de que existe una pequeña fractura de hueso en la cortical interna lingual, bueno, existe el hueso, el implante está totalmente estable y por consiguiente se va a rellenar esos espacios de hueso para que no queden las cuerdas expuestas y se puede combinar utilizando plasma rico en plaquetas de ese hueso para que tenga todavía un mejor pronóstico. En este caso tenemos una paciente con un reborde muy delgado en el cual se pueden ir haciendo esa técnica de expansión, se van expandiendo, se colocan los implantes y se pone el injerto. Aquí se ve después del injerto, se ve después de la rehabilitación. La tomografía una vez hecha posterior a la colocación de los implantes sin las coronas, como se ve todavía la ranura ahí hecha, aunque todavía no hay una regeneración, indudablemente va haciendo la regeneración y podemos ver en las imágenes inferiores como ya está totalmente regenerado y con la prótesis. En cuestiones específicas de un implante, por ejemplo, que esté muy compactado, que tengamos pérdida de hueso, se puede hacer una expansión. Aquí, como en este ejemplo, se llama Island para un block flat. ¿Por qué? Porque se mueve un poco el fragmento, se fracturó la cortical, pero el hueso todavía tiene una firmeza que hace que regrese a su posición. Si regresa a posición por sí mismo
y no se mueve por sí solo de manera aleatoria, entonces ese hueso necesita fijarse porque ya por sí solo mantiene su elasticidad de regreso. Si se mueve el hueso, entonces sí tenemos que fijarlo con un tornillo o, como les mencionaba, con una sutura que podemos cruzar, en este caso, de lado a lado, ¿no? Aquí ya se ve la tomografía y ya se ve la colocación posterior del implante y la restauración. En relación a la elevación de seno e injertos, tenemos que tomar en cuenta que tomemos la medida y vamos a hacer una elevación de seno. Al hacer la elevación de seno utilizamos una elevación de seno con un kit de Hyogen que funciona bastante bien, que se llama CAS-Kit, que es Crestal Approachment Sinus, y que nos ayuda a hacer un injerto de hueso transalveolar en el lugar donde vamos a colocar el implante sin hacer ningún otro abordaje. Podemos colocar el injerto y que sí es bien importante, como ven esa línea roja, hay que poner un injerto de hueso granulado 0.1 a 0.5. Si ponemos más, corremos el riesgo de que ese hueso, perdón, esa membrana de Snyder se perfore y ese hueso que injertamos se vaya completamente al seno. Entonces, yo sugiero, si ustedes han visto, se ponen los injertos y se ponen los implantes inmediatos. Esa es mi visión, eso es lo que yo hago. No necesariamente que lo tengan que hacer ustedes. Si ustedes se sienten más seguros poniendo un injerto y después el implante, háganlo así. Aquí se veía el implante puesto en la cuestión inmediata y restaurado. Si hasta aquí no tienen alguna otra pregunta, hasta aquí vamos a pensar si dejarlos un momento para pensar en las ideas. Vamos a ver con otros casos más complicados. En estos casos son bloques completos de injerto de hueso, pacientes que tengan pérdida severa del hueso por una oligodoncia total, por una pérdida total de los dientes y que no hay dónde colocar los implantes por el tamaño. Se pone un injerto externo. Se pudiera hacer en el consultorio, si se pudiera hacer con sedación, si no, hacerlo con anestesia general. Se pone un injerto tomado ya sea de la cresta ilíaca, ya sea del cráneo, de donde sea, en este caso cresta ilíaca. Se ponen los implantes y de esa manera pueden ponerse una prótesis implanto mucosoportada. Este es otro caso de un paciente que tuvo un traumatismo, se tomó un injerto de calota, se dividió el injerto, se puso la guía quirúrgica, se pusieron los implantes, notando que claramente quedaban expuestos las cuerdas, se decidió cortar este hueso de cráneo en dos porciones para tomar las puntas, como lo ven en la imagen superior, fijada y después el injerto granulado, una membrana y cerrar suficientemente bien. Este es otro caso en el cual podemos tener un paciente que tuvo una pérdida sustancial de hueso posterior a las placas que ya se le había colocado en otro lugar, en otra institución. Se retiran las placas, se determina que solo puede ser una placa suficiente, se toma el injerto de hueso que necesitamos en bloque de la cresta ilíaca para restablecer su posición de la articulación y además tener el suficiente soporte correcto para colocar unos implantes posteriores. Ya que se puso y se colocó y se orientó correctamente el injerto, se rellena con este tipo de injerto que es granulado, pero tipo masilla, como se ve en la imagen inferior, alrededor de la placa y alrededor del hueso autólogo que se tomó. El hueso claramente se fija con tornillos a la placa para que no tenga movilidad. Se cierran los abordajes quirúrgicos, se hace la planeación quirúrgica posterior a la regeneración correcta de ese injerto, después de la colocación de la placa para poner los implantes y en su momento poner la prótesis. Hasta aquí concluyo mi plática y recuerden que si Albert Einstein lo dijo, que el genio precisamente, los genios yo creo que hay 1%, todo lo demás es talento y trabajo, ¿no? Entonces, tienes que hacer mucho trabajo para encontrar, yo creo que pocos pueden haber genios en el mundo, y unos de ellos son pues conocidos como unos Albert Einstein. Encontremos nuestra llave del injerto y de las posibilidades que podemos hacer en las habilidades que tengamos en nuestras manos y en las posibilidades que tengamos o queramos hacer, pero también sabiendo que tenemos limitaciones. Siempre hay que tener un motor que nos conduce a hacer todo lo que nos guste hacer. No todo también es adelantarnos completamente a la cirugía, adelantarnos completamente a los injertos, sino que tenemos que hacer cosas que nos gusten hacer para que cuando estemos en nuestro consultorio no nos sea tedioso hacer lo que
tenemos que indudablemente de lo que tenemos que vivir. Sería todo por mi parte. Les agradezco su atención el día de hoy, que estén conmigo. Estos son mis datos. Si en algún momento alguien ocupa más información, se pueden comunicar por WhatsApp a ese número, el correo o por medio de esas redes sociales, donde a veces comparto casos de diferentes tipos de padecimientos. Y sería todo por mi parte. No sé si alguien pueda tener una pregunta, alguna duda. Si nadie tiene una pregunta, alguna duda que pueda yo resolvérselas, por parte de Susana, no sé si de nuevo les dejo aquí mi información, si en algún momento más adelante quieren poder comunicarse para alguna ayuda, un apoyo, alguna cuestión de información agregada de los artículos, con todo gusto. No sé si Susana me estés escuchando para poder conclusión o si alguien tiene alguna duda. Sí, Doc, aquí estoy esperando a ver si alguien tiene alguna duda. Si no, pues para dar por concluida la plática. Pues yo creo que no hay dudas, entonces, muchas gracias por su asistencia y ahí mandamos el link para que puedan llenar sus datos y que se les haga llegar la constancia de asistencia. De nuevo, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar en esta plática con Hayosen. Como les dijo Susana, no olviden de llenar sus datos. Por mis partes todo, espero vernos pronto en otra plática, ya sea virtual o presencial. Cuídense mucho y saludos a todos. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática. A sus órdenes. Gracias.